Dios les bendiga y buenas noches. En esta preciosa noche del Señor reciban un cordial saludo en este maravilloso miércoles a nombre, ¿verdad?, de este que les habla el pastor Pedro González, a nombre de nuestra congregación, la primera iglesia bautista de Cupey. Para nosotros es de gran alegría, de gran gozo que usted esté conectado o conectada con nosotros nuevamente, al igual que cada miércoles en nuestros estudios bíblicos. Pues como dije, vamos a estar comenzando en esta hora el estudio bíblico para esta noche de el miércoles. Como dije en un principio, el estudio bíblico que vamos a hacer durante la noche de hoy está relacionado con lo que es la semana de evangelismo. Queríamos compartir. Ya me gustó la nota de Jenny. Dice que ya hay 29 con Jenny. Ok, Jenny. Gracias. Ya casi llegamos a los 30. Ya me invito. Muchas gracias, Jenny. Dios te bendiga. Que también estuvo por allá con nosotros en el Viejo San Juan compartiendo, nuestra hermana Jenny. Caminó todo aquello. Así que gracias a ti también, Jenny, por haber compartido esa experiencia de esta mañana allá en el Viejo San Juan con esta población. ¿Okay? Como les estaba explicando, el estudio bíblico que queremos hacer en esta noche está relacionado con lo que es el área de evangelismo. Siempre que hablamos de evangelismo, pues pensamos en compartir, ¿verdad?, la Biblia, los pasajes, el plan de salvación, todas estas cosas, ¿verdad?, la palabra de esperanza con las personas que no conocen al Señor. Siempre que hablamos de evangelizar, de evangelismo, siempre lo que estamos pensando es en eso, es llevar ese mensaje de salvación a las personas que no conocen al Señor. Déjeme hacer una nota aclaratoria que siempre es importante, siempre es bueno decirlo, porque son dos términos que se parecen mucho. Cuando hablamos de evangelismo y cuando hablamos de misiones, son dos términos bastante parecidos en lo que es su función, ¿verdad? Ambos, tanto el misionero como el evangelista, llevan el mensaje de salvación para las personas que no conocen al Señor, para que tengan ese encuentro, o quizás para aquellas personas que sí le han conocido, pero por alguna razón se han alejado. Siempre se le lleva ese mensaje de esperanza para que vayan a los brazos del Señor o regresen a esos brazos del Señor, ¿verdad? Con la satisfacción de la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque son dos términos que en función se pueden parecer, la gran diferencia es el aspecto cultural. Cuando hablamos de evangelismo, lo hacemos desde la perspectiva local. Dentro de lo que es nuestra propia cultura, dentro de nuestro propio ambiente, quizás en el área donde usted trabaja, en el área donde está el templo, en donde usted se congrega, en alguna zona cercana donde quizás se hizo una campaña, en los hogares que usted estuvo visitando, quizás en o cerca del lugar donde usted se congrega. Eso es evangelismo. Y todo eso también se realiza, ¿verdad?, persona a persona, o quizás de forma un poco más masiva, una campaña evangelística, ¿verdad?, donde se predica a muchas más personas a la misma vez. Y aunque esa misma función es la que en cierta medida realiza el misionero cuando va a otra parte del mundo en misiones, la gran diferencia entre lo que es misiones y evangelismo es el aspecto cultural. Cuando la persona está en las misiones, está haciendo también un trabajo evangelístico. Lo que pasa es que muchas veces está fuera de la cultura, de su cultura, normalmente, en términos bastante generales, ¿verdad? Podríamos decir, pues sale de su país hacia otro país para llevar ese mensaje evangelístico, ese mensaje de salvación. Así que por lo tanto tiene que enfrentarse a un cambio cultural, y en ocasiones no solamente es un cambio cultural, a veces es un cambio hasta de idioma, en algunos casos, porque quizás el país a donde va se habla otro idioma, ¿verdad? Inglés, francés, árabe, no sé, cualquier otro país diferente, hindú, y obviamente pues se convierte en una limitación, así que el misionero tiene que estar preparado para poder ir por encima de lo que es esa barrera cultural o de idioma, ¿verdad? Y aun cuando va a un país que tenga el mismo idioma, como compartimos durante el año pasado con nuestra misionera en Colombia, Guala Febres, junto a su esposo Leonardo, aunque ella sale de Puerto Rico en ese trabajo misionero hacia la República de Colombia, el trabajo que está realizando ahora mismo son con diferentes etnias. Así que aunque en Colombia se hable español igual que nosotros, ella tiene que
en el aspecto cultural tener un choque bastante difícil con diferentes etnias que tienen culturas cada una diferentes y dialectos diferentes, ¿ok? Así que, pero si quitamos el aspecto cultural, si quitamos el aspecto el aspecto idiomático, pues podríamos decir que prácticamente la función que hace el misionero, al igual que la función que hace el evangelista, es prácticamente muy parecida, ¿ok? La gran diferencia, puede haber algunos otros detalles de acuerdo a la labor que esté realizando ese misionero de forma más específica en donde está, ¿verdad? Puede haber algunas otras diferencias, pero en términos generales la diferencia es el aspecto cultural y el aspecto idiomático. Así que, pero en términos generales están compartiendo el Evangelio, que es lo importante. Queremos hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Hablamos del evangelista y del misionero como si fueran dos cosas totalmente diferentes y en términos generales son lo mismo. Lo que cambia es eso, ¿verdad? El lugar a donde se mueve obviamente les hace enfrentar ese encuentro con otro aspecto cultural y otro aspecto idiomático, ¿ok? Así que aclarado esto, queremos ahora... nuestra hermana Gloria nos especifica que ya hay 30. Gracias, Gloria, por decirnos. Y está por ahí nuestra hermana Gretchen y nuestro hermano Pedro Matías conectados también. Saludos para ellos en esta hora. Qué bueno que están ambos conectaditos con nosotros. Muchas bendiciones en esta hora. Así que explicado esto, ¿verdad? En términos de lo que es misiones y lo que es evangelismo, queremos hablar entonces del aspecto evangelístico, ¿verdad? Otra aspecto que a veces confundimos cuando hablamos de evangelista es que en términos específicos, ¿verdad? A veces llamamos, a veces no llamamos a quienes escribieron los 4 evangelios los evangelistas, ¿ok? Porque son los 4 evangelios, es que se llama evangelista a aquellos que escribieron estos 4 evangelios. Pero ya eso es desde el aspecto canónico, ¿verdad? Se habla de ellos porque escribieron sobre el evangelio de Jesucristo. Pero es una definición diferente a lo que hacemos nosotros, realmente en nuestras comunidades de fe, en donde nos movemos a llevar ese mensaje de esperanza. También es bueno aclararlo cuando hablamos de evangelista, porque podemos pensar en un momento dado en lo que son aquellas personas, ¿verdad?, que escribieron en la antigüedad los evangelios, los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia, ¿ok? Así que, pero ¿cómo aplica eso entonces en nuestra vida actuar, en nuestro contexto, lo que es ese aspecto evangelístico? Mire, pues no es otra cosa que compartir las buenas nuevas del reino, compartir las buenas nuevas de salvación con las personas, como dije en un principio, que no han conocido al Señor. Claro, nosotros lo vemos ahora desde nuestra perspectiva, en el contexto nuestro, cuando quizás visitamos, como dije también hace un ratito, las casas, quizás en la comunidad donde vivimos, llevando palabra del Señor y llevando, ¿verdad?, el mensaje de salvación, o cuando hacemos algún tipo de campaña fuera de nuestro templo para que las personas escuchen el mensaje de salvación, o ya sea cuando visitamos alguna comunidad para también llevar este tipo de mensaje salvífico. Lo vemos desde esa perspectiva, pero es importante recordar, y es el motivo del estudio bíblico de esta noche, es importante recordar que nosotros, ¿verdad?, no inventamos la rueda ya estaba inventada, y cuando vamos a las páginas de la Biblia encontramos en muchas ocasiones de personajes bíblicos que impactaron otras vidas llevando el mensaje del Evangelio. Y déjeme explicarle, cuando hablamos del Evangelio, eso lo vamos a cubrir más con detalle durante el estudio de mañana a través de Zoom, que es el taller que vamos a estar dando sobre evangelismo. Es importante recordar que cuando hablamos de evangelio, obviamente tiene que venir a nuestra mente lo que es la figura de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, ¿okay? Pero tenemos que recordar que, aunque es normal que nuestra mente se vaya en ese aspecto hacia el Nuevo Testamento, hacia la figura de Jesús, es importante recordar que en cierta medida, ¿verdad?, llevando la definición más estricta de lo que es evangelio son buenas nuevas. Hubo también en el Antiguo Testamento personas que llevaron buenas nuevas, que todavía no podían mencionar lo que era la figura de Jesús, porque históricamente todavía no existía para ellos, aunque sabemos que Jesucristo siempre ha estado ahí, es parte de la Trinidad. Desde un principio fue el Padre y desde un principio fue el Hijo también. Aunque esa realidad de Jesucristo
es eterna y siempre ha estado ahí. En el aspecto histórico, estas personas no conocían la figura de Jesús todavía. Así que por lo tanto, cuando leemos en el Antiguo Testamento, quizás no veremos el nombre de Jesús, no veremos la invitación a la salvación, ¿verdad?, hacia el reino que nos hace Jesús, pero sí podemos ver que hay buenas nuevas anunciadas por muchos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Esas buenas nuevas, al fin de cuentas, desencadenan, que compartían ellos, desencadenan en lo que es el mensaje del Evangelio, ¿okay?, que es la culminación de todo aquello que aconteció en el Antiguo Testamento. Así que lo que queremos hacer en esta noche es compartir algunos personajes bíblicos y cómo nosotros podemos ver el aspecto evangelístico en estos personajes bíblicos, cómo podemos verlos, analizarlos, quizás profundizar un poco en lo que era la vida de estos personajes bíblicos y ver, ¿verdad?, en cierta medida, si de ese aspecto evangelístico que ellos hacían en su vida, si nosotros podemos aprender algo, o si estamos haciendo algo parecido a lo que hacían ellos, y si lo estamos haciendo, debemos hacerlo o no debemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito sobre ese aspecto evangelístico de los personajes bíblicos, como dije hace un momento, pero también como de una forma u otra eso tiene algo que ver con nuestra realidad contextual actual, ¿ok? Así que en esa medida vamos a comenzar, ¿verdad?, con algunos pasajes bíblicos que me van a servir de base para lo que queremos discutir en esta noche. No tenemos muchos pasajes bíblicos. Yo decidí escoger pocos, ¿verdad? Y cuando son pocos pasajes bíblicos, también van a ser pocos los personajes bíblicos. Podríamos amanecernos hablando de personajes bíblicos, ¿verdad?, en cuanto a lo que llevan las buenas nuevas. Pero prefiero coger unos cuantos, unos poquitos, y poder discutirlo, ¿verdad?, con mayor profundidad y poder, ¿verdad?, hacerlo con más calma en ese aspecto. ¿Así? Como siempre digo, si usted, donde está escuchando, nos quiere aportar de alguna manera, sabe que puede escribir en el chat. Yo estoy siempre atento a lo que se está escribiendo en el chat, así que les invitamos a que pueda escribirnos, al igual que si tiene alguna duda, alguna pregunta, también puede escribirla para con mucho gusto, ¿verdad?, hacer lo que humanamente podamos para contestarla. Si no se puede contestar, pues buscaremos alternativas para contestarla, si no hoy o más adelante, pero siempre se va a contestar. Así que les invitamos a que sean parte activa de este estudio bíblico y puedan escribir con sus aportaciones y con sus dudas también, si son necesarias, compartirlas en esta noche, ¿ok? Así que vamos a comenzar, como dije ahorita, los pasajes que vamos a estar cubriendo. Vamos a comenzar con lo que es el Antiguo Testamento. Tenemos un pasaje del Antiguo Testamento que vamos a compartir en la línea de lo que dijimos ahorita, que aunque todavía la figura histórica de Jesús no estaba presente físicamente, es importante saber, ¿verdad?, que las acciones de estas personas de una forma u otra nos marcan en la manera en cómo debemos compartir esas buenas nuevas, ¿ok? Así que el primer pasaje que vamos a estar compartiendo es el del libro de Ruth, ¿ok? Lo tiene ahí en pantalla, Ruth 1 del 15 al 16. Ruth, libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios en Ruth 1 del 15 al 16. Noemí le dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y a donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Poderosa palabra de nuestro Dios. Mire, escogí Ruth específicamente porque quiero hacer énfasis a algo que yo creo que es importante para todo aquel que quiere compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Es interesante, dentro de este pasaje que leímos, que encontramos la figura de Noemí, mujer israelita que había, junto a su familia, a su esposo y a sus hijos, había salido de lo que era la región de Israel para ir a una tierra distinta, a Moab, que no era parte de Israel, una tierra gentil para los israelitas. Fue para allá por cuestiones simplemente de necesidad. Había hambre en la tierra
de Israel y mucha gente estaba buscando alternativas. La familia de Noemí hizo lo propio y salieron de Israel buscando un mejor horizonte, unas mejores oportunidades, como muchas veces hacen tantos puertorriqueños cuando salen de Puerto Rico, ¿verdad? Buscando nuevas oportunidades, una mejor quizás calidad de vida. De esta misma manera, tanto Noemí como su esposo y sus hijos salieron de donde vivían hacia esta tierra extraña para ellos. Y cuando está allá, que luego que están establecidos, se está trabajando, se está haciendo todo, tanto el esposo como los hijos de Noemí fallecen y se queda simplemente con las dos esposas de sus hijos, ¿verdad? Tanto Ruth, ¿verdad? Como su otra nuera, Dorcas, se quedan ambas junto con Noemí. Y Noemí en un momento dado les dice a ambas, mira, yo no puedo, ¿verdad? Asegurarles una vida productiva a ustedes, así que yo les recomiendo que regresen con sus respectivas familias, regresen a sus respectivos núcleos familiares, porque yo voy a regresar de nuevo a Israel, voy a regresar, ¿verdad?, a donde está mi familia, porque ya aquí no tengo nada, ya mi esposo murió, mis hijos murieron, así que voy a regresar. Una de sus nueras decide quedarse allí en Moab, decide quedarse junto a su familia, regresar con su familia, y aunque lo hace con mucho sentimiento, ¿verdad? Aparentemente había emoción. Ella de cierta forma quería a su suegra, pero ante la realidad de lo que estaba pasando decide regresar con su familia. Por otro lado, la otra nuera, Ruth, decide no ir. Dice que no la va a dejar, que no se va a separar de ella, que la va a acompañar, que va a dejar su tierra en donde están viviendo, allá en Moab, va a dejar su tierra, se va a ir con su suegra a la tierra de su suegra para vivir en la cultura de su suegra, para vivir bajo la cobertura del Dios de su suegra, y que no solamente va a vivir bajo la tutela de ese Dios de su suegra, sino que va a ser suyo el Dios de su suegra. ¿Por qué esto es importante cuando hablamos de evangelizar? Cuando leemos este pasaje, estos versículos sobre la historia de Noemí y Ruth, aunque obviamente no vamos a leer toda la Biblia, ¿verdad? Todo el libro de Ruth en esta noche, porque se nos iría el tiempo simplemente leerlo, pero es importante entender que lo que está pasando, esa actitud de Ruth de no separarse de su suegra y de hacer su cultura, su pueblo, su familia y su Dios, hacer lo suyo también y marcharse de su tierra junto a su suegra, nos dice que esa actitud no nace de la nada, esa actitud no nace simplemente porque desea ella de alguna manera complacer a su suegra. Tenía que haber una relación profunda, tenía que haber una relación ya de tiempo, ella compartiendo con su suegra, para ella estar dispuesta, sin tener la necesidad, porque ya su esposo había muerto, no había ese compromiso con ese esposo, y ya había fallecido, así que puede ir libremente, nuevamente, con su gente, con su tierra, quedarse en su tierra, quedarse, ¿verdad?, con su familia, sin ningún tipo de problema, porque ya ella era libre en el aspecto de que su esposo había muerto. Pero esta actitud de no querer abandonar a su suegra nos dice que la relación entre Noemí y Ruth era una relación muy fuerte. Y una relación muy fuerte no se da de forma silvestre. De alguna forma Noemí, la suegra, en su comunicación con Ruth, en su compartir con Ruth, en la forma de tratar a Ruth, en el modelaje que le daba a Ruth desde el aspecto religioso, y cuando habla del aspecto religioso es como ella visualizaba a ese Dios de ella y cómo ella le servía a ese Dios que ella conocía. Todo eso tenía que ser parte de lo que Ruth estaba observando en su suegra y que de alguna forma u otra había impactado la vida de Ruth. Así que esto no nace simplemente de ahora para ahora. Ella decide dejar todo e irse con su suegra a la tierra donde estaba su familia. Es que esto tiene que nacer de una relación profunda que existía entre ambas, al punto que ella quería hacer suyo al Dios de su suegra. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque la historia de Noemí nos dice la huella que nosotros podemos dejar en nuestra familia, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Siempre nosotros vamos a dejar huellas en nuestra familia, siempre, siempre.
A veces dejamos huellas positivas y lamentablemente a veces dejamos huellas negativas porque nos equivocamos, cometemos errores, ofendemos, decimos o hacemos algo que no es correcto, que hiere a nuestra familia. Y eso marca a nuestra familia profundamente, profundamente. Pero de la misma forma en que nuestros errores, nuestras equivocaciones, y a veces no tan equivocaciones, a veces con toda la intención, cuando herimos a nuestra familia o a alguien de nuestra familia, de la misma forma en que eso se queda grabado en el corazón, también cuando amamos a nuestra familia, cuando nos sacrificamos por nuestra familia, cuando damos modelo, ¿verdad? Somos modelo para nuestra familia en cuanto a nuestra relación con Dios. Eso también marca a nuestra familia. Y es importante porque el evangelismo, como estaba explicando ahorita, sí se puede ver desde la perspectiva de si se está realizando dentro de nuestra cultura, que es lo que llamamos evangelismo, o si se está realizando fuera de nuestra cultura o tal vez de nuestro idioma, como cuando le llamamos a las misiones, ¿verdad? Según nuestras actitudes van a marcar y nuestras palabras y nuestra forma de actuar va a marcar a las personas que llevemos ese mensaje del evangelio, esas buenas nuevas. De la misma manera también quedarán huellas en el corazón, en la mente de nuestras familias con nuestras acciones obedeciendo al Señor. Hay veces que deseamos que nuestros hijos, que nuestra familia les sirva al Señor, pero en ocasiones nuestras acciones no permiten que eso suceda. Quizás porque podemos por nuestra boca decir muchas cosas, pero nuestras acciones realmente están dictando otras cosas muy diferentes. Así que escogí el caso de Ruth en esta noche como uno de los personajes que queremos discutir, porque es importante que el creyente, el cristiano, entienda que el evangelismo comienza por nuestra casa, comienza por nuestro hogar, por la gente que vive bajo nuestro techo y a veces, ¿verdad?, que no viven bajo nuestro techo, pero que son parte de nuestra familia cercana, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestras hijas, nuestros yernos, ¿verdad? Nuestros sobrinos en ocasiones o nuestros nietos. De una forma u otra van a tener una visión del Dios en el cual nosotros creemos de acuerdo a cómo ellos ven que nosotros nos relacionamos con ese Dios, en la medida de cómo nosotros obedecemos a ese Dios, en la medida en que le respondemos cuando ese Señor nos llama. Así que el evangelismo comienza primeramente por la familia. Es importante entender, ¿verdad?, que nada justifica el que de una forma u otra abandonemos a nuestra familia bajo la excusa del evangelio. Eso, a veces, ¿verdad?, vemos eso donde hay personas que simplemente descuidan totalmente a su familia por tratar de llevar el mensaje del evangelio, pero la realidad es que eso no tiene ningún apoyo bíblico realmente. Siempre nuestra familia debe tener una prioridad para nosotros. Quizás usted estará pensando, sí, pero el mismo Jesús cuando hablaba de la familia, ¿verdad?, que su madre y sus hermanos son aquellos que le sirven, ¿verdad?, y quizás hecho a un lado a la familia, y quizás podemos tratar de pensar eso, cosa que sería un análisis muy superficial, ¿verdad?, de lo que aconteció en la vida de Jesús en cuanto a su familia, porque la realidad es que Jesús se ocupó de su familia realmente. Cuando él decía estas palabras no estaba minimizando a su familia, al contrario, lo que estaba es diciendo, si importante en mi familia, aquellos para los cuales yo vine a traerle el mensaje de Dios Padre, son tan importantes para mí como es mi familia. Es lo que él realmente quería decir. No era minimizar a la familia, sino apuntar a la importancia de servirle al Señor a los ojos de él. Así que es importante que entendamos esto porque el creyente, ¿verdad?, el que quiere llevar el mensaje del evangelio, tiene que saber la prioridad que tiene que tener su familia en todo. Lamentablemente, muchas veces, nosotros, los mismos líderes religiosos, nos equivocamos, cometemos errores y muchas veces herimos a nuestras familias con buena intención o con mala intención, pero lo hacemos en muchas ocasiones y lamentablemente en ocasiones tratando de servir el evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, que es lo más lamentable. Así que es importante, muy, muy importante entender
que nuestra familia debe tener prioridad en lo que es el compartir el Evangelio de Jesucristo. Y no porque usted se pare en la sala de su casa o en su family y comience a predicar el Evangelio, ¿verdad? Cosa que pocas veces puede suceder, puede pasar, ¿verdad? Que decían, tienen un servicio en el hogar y usted comparta una predicación, una reflexión en su hogar. Eso sí puede pasar, pero no es a eso a lo que nos referimos cuando decimos predicar el Evangelio a nuestra familia, sino es que ellos puedan ver en nuestro amor, en nuestro compromiso, en nuestra paciencia para con ellos puedan ver el amor de Dios y entender que el amor de Dios se refleja a través de nosotros para con cada uno de ellos. Así que el personaje de Ruth nos habla mucho, ¿verdad? De una persona que está dispuesta a recibir el mensaje de las buenas nuevas, pero nos habla mucho más de la figura de Noemí, que fue la que tuvo que moderarle a través de lo que hablaba, de lo que hacía, de cómo compartió su vida con Ruth, para que esas acciones, ese comportamiento con su nuera desencadenaran al final con que ella tuviese el deseo de servirle al mismo Dios que su suegra. ¿Okay? Así que es importante para nosotros. Desde esa perspectiva, Noemí fue una evangelista. Noemí supo llevar las buenas nuevas. Quizás no conocía lo que era la figura de Jesús. Quizás no era una sacerdotisa en el templo. Quizás no podía autonomiarse como uno de los ancianos o como, ¿verdad?, un levita o algo parecido. Aunque no tenía ninguno de esos títulos, ninguna de esas posiciones, la realidad es que con su vida, con su forma de comportarse, de actuar, de ser con su nuera Ruth, la convirtió en una evangelista, alguien que compartió las buenas nuevas, alguien que compartió las buenas nuevas con gente que le necesitaba, en este caso su nuera. ¿Okay? Así que un ejemplo del Antiguo Testamento donde podemos ver a alguien, ¿verdad?, que lleva el mensaje del Evangelio, que lleva el mensaje de las buenas nuevas, es la vida de Noemí. Aunque no haya conocido a Jesús, porque todavía humanamente no había nacido. Así que ese Jesús histórico no existía, pero sí existía, ¿verdad?, como parte de ese Dios trino y como ese Dios maravilloso que toca el corazón del ser humano y que estamos seguros que tocó el corazón de Noemí, para que Noemí pudiese a su vez tocar el corazón de su nuera Ruth. ¿Okay? Así que ahí tenemos un ejemplo que podemos compartir. Vamos a coger otro ejemplo. Ya cogimos el caso de Ruth. Vamos a coger otro ejemplo de otro evangelista en la Biblia. Ahora sí nos vamos para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es donde quizás podemos asociar la mayoría, pero quería no dejar de mencionar uno del Antiguo Testamento para que usted entendiese lo que expliqué en un momento dado al principio de este estudio bíblico en cuanto a lo que era el Antiguo Testamento y ser evangelista. ¿Okay? El pasaje que vamos a tocar ahora se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 34 al 35. Y dice así la hermosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Respondió el eunuco a Felipe y dijo: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mire, Felipe, al igual que quizás nunca pensamos, cuando hablamos de evangelista, nunca pensamos en Noemí, ¿verdad? Como estuve hablando hace un momentito. Pero por el otro lado, viendo el lado contrario, cuando hablamos de evangelista, siempre nos viene a la mente la figura de Felipe, este hombre cuando le evangelizó al eunuco, ¿verdad? Que era de Etiopía, era de un lugar lejano, y le compartió el mensaje del evangelio, de Jesús. Importante entender, cuando hablamos de este eunuco, ¿okay?, aunque era de Etiopía, era de un lugar lejano, no es que no conocía lo que en ese momento era la religión judía. De hecho, posiblemente él venía de Jerusalén porque era parte de su peregrinación como judío hacia Jerusalén. Todos los judíos que vivían en tierras lejanas trataban, ¿verdad?, dentro de sus posibilidades, o por lo menos una vez en su vida,
¿verdad? Si era muy lejos donde vivían, y Etiopía era muy lejos del área de Jerusalén, de ir por lo menos una vez en su vida a Jerusalén. Y si podían ir más, pues iban más. Así que este eunuco no es que no desconocía la figura de Jehová, no es que desconocía la enseñanza judía y las tradiciones judías, debía conocer algo en ese aspecto. Por eso es que viajaba a Jerusalén, precisamente, aunque era de una tierra tan lejana como Etiopía, que es mucho más allá de Egipto. ¿Okay? Así que, en cierta medida, era conocedor de la religión de ese momento. Todavía el cristianismo no existe en ese momento cuando Felipe le está predicando al eunuco. Hasta el término cristiano sale mucho después, ¿okay? En el área de Antioquía. Así que este hombre no se podía llamar cristiano porque todavía no existía lo que se conoce hoy como el cristianismo, pero sí era judío. Así que por lo tanto conocía de la cultura y de la religión que conocía Felipe, que era quien le estaba predicando. ¿Por qué esto es importante? Porque hay veces, ¿verdad? Hay que entender dentro de nuestro contexto, cuando vamos a evangelizar a alguna persona, voy y repito, ¿cuál es ese contexto dentro del cual estamos o vamos a evangelizar? ¿Okay? El contexto de Puerto Rico es un contexto en donde gran parte de las personas, de una forma u otra, voy por aquí un momentito, permítame. Okay. Gran parte de las personas que viven en Puerto Rico son cristianos o tienen un conocimiento de lo que es el cristianismo. Una gran cantidad, ¿verdad? Conocen de lo que es el cristianismo. Si nació en Puerto Rico, más todavía, ¿verdad? Porque es posible también que en Puerto Rico viva gente que no son puertorriqueños y que por ende pueden tener otra religión diferente a la nuestra. ¿Okay? Pero eso es un caso aparte, vamos a cogerlo ya mismito. Estamos hablando de las personas, ¿verdad? Que viven en Puerto Rico porque han nacido en Puerto Rico y han vivido gran parte de su vida en Puerto Rico. Estas personas tienen un conocimiento de lo que es el cristianismo. En ocasiones ese conocimiento puede venir de lo que es el conocimiento católico, ¿verdad? En Puerto Rico muchas personas que no asisten a una iglesia evangélica o protestante se autodenominan católicos, porque en algún momento dado fueron bautizados en la iglesia católica o porque asistieron cuando pequeños a la iglesia católica o porque de alguna forma dentro de su familia, aunque no asistieran a la iglesia, la enseñanza que recibieron religiosa estaba relacionado de alguna forma a lo que es la enseñanza católica. Esto es importante, ¿verdad?, dentro de nuestro contexto porque cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a llevar el mensaje del evangelio a las personas que nos rodean, pues la mayoría de las personas en Puerto Rico que vamos a encontrar tienen un trasfondo de un conocimiento cristiano, muchas veces desde la perspectiva católica, ¿ok? Así que en ese aspecto no es que estamos predicándole a un musulmán o a un budista, o, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Lo que normalmente encontramos en el país, los hay. De hecho, hoy cuando estuvimos en el Viejo San Juan, una de las hermanas Sánchez nos estaba compartiendo que cuando estaba repartiendo los tratados, una de las personas con la que tuvo contacto era una persona de religión musulmana y no cogió el tratado por eso, ¿verdad? Porque son muy estrictos con coger información que es ajena a su religión, ¿okay? Esto es importante entenderlo, no lo hacen porque son malcriados, no lo hacen, ¿verdad?, porque quieren faltarnos el respeto, sino porque dentro de la creencia de su religión no aceptan ningún tipo de información escrita o verbal que venga de otra religión. Así que, pero estos son por lo general excepciones, y que consta que estábamos en el área del Viejo San Juan, en donde hay muchas personas que vienen de otras partes del mundo, vienen quizá como turistas aquí a Puerto Rico, pero en lo que es el grueso de Puerto Rico, la inmensa mayoría de los que están aquí tienen algún tipo de conocimiento cristiano desde la perspectiva católica. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje del evangelio, tenemos que hacerlo muchas veces no como que eso sea un problema, ¿ok? ¿Verdad? El que sea católico que sea un problema, sino al contrario, quizás desde esa plataforma del catolicismo, ¿verdad?, nos da el pie forzado, la base para poder llevar el mensaje del evangelio desde la perspectiva protestante, de la perspectiva evangélica en ese aspecto.
¿verdad? Cuando digo esto no lo digo, ¿verdad?, a modo de minimizar, ¿verdad?, a nuestros hermanos de la Iglesia Católica, pero obviamente parte de lo que hacemos como Iglesia Protestante muchas veces es llevar ese mensaje de Jesucristo desde la perspectiva bíblica, como la entendemos nosotros, como figura principal del Nuevo Testamento, ¿verdad?, y de la vida del cristianismo, que es la figura de Jesús, ¿verdad? Y obviamente tratando, ¿verdad?, de darle ese realce a esa figura de Jesús por encima de otras figuras que nuestra hermana Iglesia Católica a veces le da realce, ¿verdad?, a otras figuras religiosas como son los santos o la Virgen, ¿verdad? Cosas en las cuales no creemos, no porque le faltemos el respeto a María, no porque le faltamos el respeto a los demás que se denominan como santos, porque reconocemos su aportación dentro de lo que es el desarrollo histórico de la Iglesia y que reconocemos también el papel que jugaron dentro de lo que es la historia de la Iglesia. Pero fuera de ese reconocimiento y de ese respeto a estas figuras, siempre reafirmamos la importancia de la figura de Jesús como figura principal dentro de lo que es el cristianismo. Así que es importante entender que cuando en Puerto Rico realizamos labor evangelística, pues muchas veces nos pasa, como les pasaba a Felipe con el eunuco, no están hablando, ¿verdad? No estamos hablando con personas ajenas. De hecho, el eunuco estaba leyendo, ¿verdad?, unas escrituras, mire si conocía, estaba leyendo unas escrituras que no las entendía, pero las estaba leyendo desde su perspectiva judía. Es que Felipe se introduce de alguna u otra forma, aprovecha eso que está leyendo este eunuco para él traerle el mensaje de Jesucristo, ¿okay? Porque para nosotros como protestantes, como evangélicos, ¿verdad?, el mensaje del evangelio es el evangelio de Jesús. Es el mensaje, ¿verdad?, de ese Dios hecho carne que vino a la tierra, ¿verdad?, para ser modelo, ¿verdad?, de un estilo de vida perfecto, pero también para que a través de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección, nosotros podamos restablecer nuestra relación con Dios Padre. Y eso es sumamente importante entenderlo en la figura de Jesús. Así que siempre, ¿verdad?, es bueno nosotros entender que dentro de nuestro contexto como Puerto Rico, la inmensa mayoría de las personas a quienes nos acerquemos, la inmensa mayoría, a llevar el mensaje del Evangelio, son personas que tienen, aunque sea mínimo, algunos van a tener más que otros, pero aunque sea mínimo, un conocimiento de lo que es la cristiandad. Claro, como dije, desde la perspectiva católica, pero tienen una base. Por otro lado, también en Puerto Rico vamos a encontrar, aunque mucho menos, personas que no tienen quizás esa base. Porque simplemente en esa familia, por alguna razón, ni siquiera desde la perspectiva católica, ni siquiera de la perspectiva, ¿verdad?, de la religión católica, recibieron algún tipo de información. Y muchas veces estas personas, aún así, aunque en su familia quizás no hubo esa influencia de alguna forma católica, sí de una forma u otra, dentro de la cultura de Puerto Rico, de una forma u otra, escuchamos de Dios, y no porque lo haga la iglesia lo hace, pero aún dentro de este ambiente cultural de Puerto Rico en el cual vivimos, se habla de la figura de Dios, ¿verdad? Bueno, mínimo en nuestro país se celebra la Semana Santa, y cuando se va a llegar a la Semana Santa se menciona la figura, ¿verdad?, de Dios, la figura de Jesús, de todo lo que es Semana Santa. Así que, aunque quizás no tenga ese fundamento, una persona en su hogar, aunque sea de la perspectiva católica, siempre el ambiente, la sociedad en la que vive, le va a dar información que de una forma van a marcar su visión de lo que es ese Dios, su visión de lo que es Jesús. Así que aún esas personas también, de una forma u otra, cuando nos acercamos a esas personas, no partimos de cero, sino que todavía, aún así, culturalmente hay un fundamento acertado en ocasiones, erróneo en otras ocasiones, pero hay un fundamento cristiano sobre el cual habría que construir el mensaje que estamos llevando del Evangelio de Jesús. Que dice, pero pastor, pero es que de esa perspectiva que usted está explicando, pues todo el mundo, ¿verdad? Bueno, todo el mundo dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Con raras excepciones, como el caso del musulmán que les expliqué hace un momento, ¿verdad?, que se encontró en el Viejo San Juan, que son, ¿verdad?, algunas excepciones, pero es porque es nuestro contexto. Pero podemos ir a países del mundo
en donde no hay ninguna base cristiana, ni cultural, no solamente a nivel bíblico, no solamente a nivel religioso, a nivel de alguna iglesia, donde va a encontrarse con personas que no hay ninguna base cristiana. En esos casos usted tiene que partir prácticamente de cero. Y no solamente tiene que partir de cero, ¿verdad? Porque no hay ningún conocimiento del Evangelio para poder evangelizar, ¿verdad?, a esa persona, sino que no, más que cero, ¿verdad? Porque puede ser que la persona no tenga ninguna creencia, pero puede ser que la persona tenga una creencia en otra religión totalmente ajena al cristianismo. Y cuando digo totalmente ajena, es totalmente ajena al cristianismo, porque aún los musulmanes, aunque nosotros no lo consideramos una religión cristiana, tienen una base en común con nosotros. Recuerden que los musulmanes parten, ¿verdad?, de la figura de Abraham, pero por la línea de Ismael. Y algunos de los libros de la Biblia que nosotros utilizamos, ellos los utilizan, los tienen. No todos, pero algunos. Así que aún en la línea musulmana, ¿verdad?, que quizás pensamos que es diametralmente opuesta, diferente a nuestra realidad, aún ahí todavía encontramos todavía vestigios de lo que representa para nosotros el cristianismo. De hecho, ellos creen en la figura de Jesús, no como parte de la Trinidad, no como hijo de Dios, sino como un profeta, pero creen en la figura de Jesús. Así que aún ahí, si cuando usted va a construir, ¿verdad?, ese mensaje del Evangelio que usted quiere compartir con estas personas, aún ahí usted puede montarse sobre las creencias en comunes. Pero hay, vuelvo y repito, pero hay otros lugares que no hay ninguna creencia. Si usted va a una religión hinduista, budista, en la misma región, en la zona de China, ¿verdad?, hay otras creencias en algunas zonas de África donde no hay ninguna relación con el evangelismo, con el evangelio de Jesús, y por lo tanto usted tiene que partir totalmente de cero, ¿ok? Así que le explico todo esto porque dentro de nuestra realidad puertorriqueña no es tan complicado evangelizar como a veces creemos. A veces es complicado porque no nos atrevemos, a veces es complicado porque nos sentimos no capacitados, a veces nos resulta difícil porque somos muy tímidos, pero no porque el campo que nos toca cubrir sea tan complicado realmente. Y digo el campo, ¿verdad?, en términos, ¿verdad?, de las creencias que están en ese lugar donde llevamos el mensaje del Evangelio de Jesús. No por las personas, porque sí, puede haber personas que son más difíciles o más complicadas. Hay personas que con mucho gusto le escuchan, ¿verdad? Al final pueden estar o no de acuerdo, pero le escuchan con mucho gusto, con mucho respeto. Pero hay personas que sí son difíciles, ¿verdad? Y que desde el principio, ¿verdad?, se la ponen difícil, ¿verdad? Y le buscan 5 patas al gato para complicarle la vida, ¿verdad? Pero no es eso lo que estamos hablando, no es de la perspectiva de la persona, sino de la sociedad en donde nos toca llevar el mensaje del Evangelio. Es una sociedad que es relativamente sencilla para conocer, para compartir ese mensaje. Es cuestión de hablar, de conversar y sobre a veces las mismas creencias que tiene la persona, usted se puede montar para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Claro, como siempre digo, y lo he dicho en tantas ocasiones, el compartir el mensaje del Evangelio no debe ser sinónimo de ofensa, no, de falta de respeto, ¿verdad? Compartimos el Evangelio de Jesús, pero siempre desde la perspectiva del respeto, ¿verdad? Y si la persona no nos quiere escuchar, no nos escucha. Hoy cuando andábamos por el Viejo San Juan, yo andaba con nuestra hermana Alma, nos compartió a los diferentes grupos unos marcadores, ¿verdad?, con mensajes bíblicos. A mí me dio algunos marcadores que estaban en inglés. ¿Por qué? Porque siempre íbamos encontrando personas, quizás en el Viejo San Juan, que posiblemente su idioma era el inglés. Así que a mí me tocó llevar esos que eran en inglés no a una, a varias personas que a veces no hablaban inglés, le compartía, ¿verdad?, ese marcador, ¿verdad?, con ese mensaje escrito y simplemente no querían tomarlo, ¿verdad? No querían tomar ese marcador con ese mensaje, no de forma malcriada, simplemente no lo querían tomar. Y uno tiene como creyente, como cristiano, que respetar esa decisión de la persona y orar por esa vida. Y Señor, te pedimos que le cuides, que le bendigas
y que abra sus ojos para que en un momento dado tenga un encuentro contigo y pueda conocerte. ¿Okay? Pero tenemos que ser respetuosos en ese aspecto y saber que muchas veces hay personas que nos van a rechazar al llevar el mensaje del Evangelio, pero que no, eso no debe llevarnos a caer en un aspecto personal en cuanto a eso que estamos compartiendo. ¿Ok? Vamos a pasar a otro pasaje que queremos compartir en esta noche. Voy a pasarlo por aquí. ¿Ok? Este se encuentra en el Evangelio, en el libro de los Hechos también, pero en el capítulo 10. Capítulo 10, los versículos del 34 al 36. ¿Ok? Dice Hechos 10 del 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme, es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Eso es Hechos capítulo 10 del 34 al 36 y brincamos, ¿verdad?, al 44-45 para tratar de cubrir un poquito más de lo que queremos compartir en esta noche. Mire, importante, otro evangelista que tenemos que nos lleva a la mente inmediatamente, ¿verdad?, cuando hablamos de compartir el evangelio, algún personaje bíblico, no podemos dejar afuera a Pedro, el apóstol, un hombre del cual hay mucho que tenemos que aprender desde la perspectiva de nosotros como personas que tenemos que compartir el evangelio, ¿verdad?, por mandato de nuestro Señor. Hay mucho que tenemos que aprender de Pedro y que ver en la vida de Pedro. Por ejemplo, lo humilde de su origen. Pedro no era un rabí, Pedro no era un maestro de la ley, no era un fariseo, no era un escriba, no era un saduceo, no era un levita. Pedro era simplemente un pescador, un simple pescador. Esto es importante porque el compartir el evangelio de Jesús no implica que nosotros seamos, ¿verdad?, tengamos una maestría o seamos doctores, ¿verdad?, en teología o en la Biblia para poder compartir el mensaje del Señor. No se trata, el ser evangelista, ¿verdad?, el realizar el evangelismo, no se trata de títulos. Y escúcheme bien, y no es que sea malo el título, siempre es bueno el estudiar, siempre es bueno es prepararse y capacitarse, siempre es bueno, ¿verdad?, todo lo que usted puede estudiar y aprender, siempre es bueno, ¿verdad?, para que usted pueda profundizar más y conocer mejor la palabra del Señor. Eso es muy importante. Pero el llamado a evangelizar no está separado, no está limitado a quienes tengan profundos estudios teológicos o bíblicos. No. Siempre es bueno, o sea, el aprender siempre es bueno. Todo lo que usted pueda aprender en cuanto a la Biblia, todo lo que usted pueda estudiar en cuanto a lo que es la Biblia, en cuanto a lo que es Dios, lo que es la teología, siempre es bueno, siempre es maravilloso. Pero también es importante entender que nuestra gran comisión, el llamado que Jesús nos hace a compartir el evangelio, jamás va a estar atado a mi preparación. O sea, más que a mi preparación, va a estar atado a mi disponibilidad. Y ahí es que vemos la figura de Pedro, un pescador, un hombre que se dedicaba a trabajar con sus manos, a madrugar para estar allí en esas barcas en el mar de Galilea para pescar y para su sustento, para mantener a su familia. Un hombre humilde que quizás ni siquiera era considerado alguien especial dentro de la sinagoga de aquel lugar en donde se encontraba. Este hombre dedicó gran parte de su vida, luego de haber conocido a Jesús, a compartir esas buenas nuevas, a compartir el evangelio. Así que no te minimices, no pienses que no puedes, que no estás capacitado. Si piensas que no estás capacitado, no te descalifiques por eso. Al contrario, pues, dentro de la realidad que te rodea, mira a ver cómo puedes capacitarte un poco más.
¿verdad? Pues digo, si está dentro de tus posibilidades ir a un instituto a estudiar, amén, perfecto. Pero aún si no está dentro de tus posibilidades ir a algún instituto, ¿verdad? Algún colegio, algún lugar a prepararte desde la perspectiva bíblica o teológica, que eso tampoco te preocupe. O sea, eso, si lo tienes es importante, ¿verdad? Si lo puedes hacer, ¿verdad? Para capacitarte. Pero que eso no te limite a compartir las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas no tiene que ser, ¿verdad?, un experto en Biblia para compartirlas. Las buenas nuevas que compartimos como evangelistas muchas veces es lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde Él me ha sacado, la misericordia que ha mostrado en mí, y cómo de la misma forma en que yo, no siendo un ser súper especial a los ojos humanos, porque a los ojos de Dios siempre somos especiales, aunque no soy un ser súper especial a los ojos humanos, Dios puso su mirada en mí y la puso en ti para llamarte, para invitarte a ser parte de la extensión de su reino. Así que el evangelista no debe minimizar, ¿verdad? No debe minimizarse a él mismo, a ella misma, porque tenga pocos estudios o porque tenga poca capacitación. Al contrario, eso debe estimularlo a capacitarse y a buscar dentro de sus posibilidades, ¿ok? Pero no descalificarse de por eso. Si no, Pedro y su hermano Andrés, olvídate, tenían que ser descalificados. Y ni hablemos, ¿verdad?, de Jacobo y su hermano Juan, que también eran otros pescadores, también hubiesen estado descalificados también, porque no era cuestión de capacidades, sino del llamado que Dios les hacía. Claro, hay que capacitarse, pero lo que quiero decir con esto es que el primer requisito para Dios no es que tú tengas un título, ¿verdad?, o que tengas tantos estudios, sino que tengas un corazón dispuesto no solamente a responder al llamado del Señor, sino a sacrificar lo que sea necesario sacrificar por amor a ese Dios. ¿Okay? Así que eso es muy, muy importante. Otra cosa que vemos en la vida de Pedro es que es interesante porque, aunque siempre cuando pensamos en el pueblo gentil, siempre pensamos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque era el apóstol de los gentiles. Es interesante siempre recordar que quien primero fue llamado a llevarle ese mensaje del evangelio a los gentiles fue Pedro, porque que es parte del pasaje que estamos leyendo ahora mismo, cuando él va donde esta familia de este hombre, ¿verdad?, que era romano, y de su familia, es una familia gentil, y son llamados, son invitados a compartir ese mensaje del evangelio a pesar de ser gentiles. ¿Okay? Así que aquí también en esta historia de Pedro podemos encontrar también que es importante entender que nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer acepción de personas, pensar que el mensaje del evangelio que estamos llamados a compartir es para las personas que a nosotros nos dé la gana. Ese mensaje es para todos, para el que me cae bien, pero también para el que me cae mal, para el que yo crea que lo merece, pero también para el que yo crea que no lo merece. O sea, ese amor, ese mensaje de salvación, esa invitación del Señor, es para todo el mundo, para todo el que de una forma u otra tenga vida. Así que si hay vida, es llamado, también es invitado, es convocado por Dios también. Y el evangelista tiene que entender eso, ¿verdad? Los que compartimos el evangelio. Recuerda, cuando hablamos de evangelista, no estamos hablando de personas que se dedican simplemente al evangelio. Estamos hablando de usted y de mí, ¿verdad? De usted, tenga una posición o no tenga una posición en la iglesia, usted es llamado a compartir el evangelio. Y desde esa perspectiva, ese mensaje es para todo el mundo. No podemos, ¿verdad?, pensar que es para unos sí y para unos no. El corazón del ser humano es bien engañoso. Y a veces que pensamos que hay personas que no merecen, ¿verdad? Porque desde nuestra perspectiva son gente que es mala o ha cometido grandes pecados o simplemente no nos gusta su actitud o la forma como son, y pensamos que el mensaje de salvación no es para esas personas o esas personas. El mensaje de salvación es para todos, para todos. Por eso es que en este pasaje encontramos a Dios enviando a Pedro a algo que a él le chocaba. Recuerden que en este pasaje, si usted lee un poquito antes, es cuando Pedro, ¿verdad?, el Señor le da esta visión donde ve un montón de animales que para los judíos eran inmundos y que para comer,
y que el Señor le ordena a Pedro en esa visión que está teniendo que coja y que coma de eso que él considera inmundo, ¿verdad? Y él, que se consideraba un judío, cuando ve que eso es inmundo, él dice, no, no lo he hecho ni lo voy a hacer. El Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he, ¿verdad?, santificado de alguna manera, lo que ya yo he purificado o santificado. Así que es importante entender que no podemos menospreciar a las personas que nos rodean, nuestros prejuicios, y todos, en una medida o en otra, en un aspecto o en otro, siempre tenemos prejuicios, siempre. Lo importante es no permitir que esos prejuicios se conviertan en un obstáculo para que quienes necesitan recibir el mensaje del Evangelio de Jesús lo reciban. ¿Okay? Pedro lo entendió, y luego que tuvo esta experiencia con estas personas que eran gentiles y reciben el Espíritu Santo, él tuvo que regresar a Jerusalén a hablar con los líderes de la iglesia y explicarles lo que había pasado, explicarles que ellos también eran convocados por Dios, eran también convocados por Jesús también. Y tuvo sus discusiones por eso, y es interesante porque después que él le plantea eso, después más adelante usted lo ve discutiendo con Pablo, ¿verdad? Por conveniencia, ¿ok? Porque vuelvo y digo, ninguno, ¿verdad?, somos perfectos, todos somos imperfectos, y todos de una forma u otra nos equivocamos, cometemos errores, pero qué bueno que a pesar de esa humanidad nuestra, el poder y la misericordia de Dios sigue actuando muchas veces a través de nosotros, ¿ok? Y vamos a tomar otro pasaje que tenemos por aquí, déjame pasarlo aquí rapidito, el último pasaje que quiero compartir en esta noche, que se encuentra también en el libro de los Hechos. Esto está en el capítulo 11, versículos del 22 al 25 del libro de los Hechos. Así que damos lectura a esta poderosa palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Ok? Mire lo que está sucediendo en este pasaje que acabamos de leer. Mire qué cosa interesante. En este pasaje encontramos a un hombre llamado Bernabé, que usted, ¿verdad?, debe saber de quién estamos hablando. Era uno de los acompañantes de Pablo en su primer viaje misionero. Este hombre, que vivía en Jerusalén, cerca de lo que eran los líderes de esa iglesia que estaba comenzando a emerger, ¿verdad?, a dar sus primeros pasos dentro del mismo judaísmo. Estos líderes se enteran de que en Antioquía otros gentiles se están recibiendo, otras personas que no son judíos, ¿verdad?, que no son hebreos al igual que ellos, están recibiendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, la gracia de Dios sobre ellos. Así que al enterarse de que eso está pasando en Antioquía, que es mucho más al norte, fuera de la zona de Israel, aún más allá de la zona de Galilea, en Antioquía, envían, al enterarse de todo esto, estos líderes que se está formando iglesia en ese momento, envían, ¿verdad?, para ver lo que está pasando allá en Antioquía, a este hombre llamado Bernabé. ¿Ok? Y Bernabé, cuando llega a este lugar y ve lo que está pasando con los gentiles, él se regocija en gran manera, se pone muy contento, muy alegre. Pero dentro de esa alegría, ¿verdad?, y dentro de felicitarle por lo que está pasando y exhortarlos a que se mantengan firmes y fieles a lo que al paso que estaban dando, este hombre llamado Bernabé recuerda que había conocido allá en Jerusalén a un hombre llamado Saulo, y que este hombre, que había tenido que salir corriendo de Jerusalén, ¿verdad?, porque era un perseguidor de la iglesia que se había convertido al evangelio de Jesucristo, y que posteriormente, al no confiar los cristianos de ese momento, ¿verdad?, los creyentes de Jesús en ese momento, empezaron a hacerle la vida difícil, y Saulo, quien conocemos ahora como Pablo, sale corriendo de Jerusalén, y en el final del camino se establece allí en Antioquía, ¿ok? En Tarso, que es cerca de Antioquía, se establece en Tarso, que es cerca de Antioquía. Y cuando
Bernabé está allí en Antioquía, cerca de Tarso, recuerda a este hombre que había conocido en Jerusalén llamado Saulo, mejor conocido como Pablo, y luego de verificar lo que tenía que verificar en Antioquía, pasó por la ciudad de Tarso para reencontrarse con ese Pablo. Y allí habla con él, obviamente, y lo recluta y se lo lleva a Antioquía, en esta iglesia que está comenzando a emerger allí en Antioquía, para que Pablo lo ayude allí a enseñar la palabra, a compartir. Eh, es importante porque muchas veces cuando hablamos de Pablo nos concentramos mucho en su historia y a veces olvidamos a grandes personajes alrededor de Pablo, como es el caso de Bernabé, que como dije lo acompañó en su primer viaje misionero. Y es interesante porque Bernabé, que era, ¿verdad?, creyente de Jesús, cuando llega allí a Antioquía, él sabe que hace falta manos para ayudar a esa iglesia que está levantándose allí en Antioquía. Y él recuerda rápidamente a ese hombre llamado Saulo y va a buscarlo y lo lleva. Y a veces hablamos de Pablo y sus viajes misioneros, su primero, segundo, tercero, su viaje a Roma, todas sus predicaciones, toda esta obra maravillosa, misionera, compartiendo el Evangelio que realizó Pablo. Y pocas veces nos detenemos a reflexionar que eh, ese trabajo maravilloso que hizo Pablo en gran medida se pudo realizar porque este hombre llamado Bernabé se acordó de él y lo fue a buscar allí a Tarso. Hay veces que nosotros, cuando somos creyentes, nos concentramos en todas las cosas que queremos realizar, ¿verdad?, para agradar a Dios. Y a veces no nos detenemos a reflexionar que hacen falta manos para ponerlas en el arado, para poder seguir llevando ese mensaje. Y hay veces que tenemos que acordarnos de aquellos que por alguna razón en un momento dado estuvieron con nosotros y que por alguna u otra razón ya no están con nosotros en nuestros cultos, en nuestra adoración, en nuestros templos. Y que muchas veces no es que ya no están con nosotros porque están en otra iglesia. Pues si fuese así, amén, qué bueno, están en otra iglesia. Ya no están con nosotros porque simplemente no están en ninguna iglesia. Porque algo pasó, porque algo sucedió. Y esa persona simplemente optó por alejarse de esa iglesia. Y en ese sentido muchos de nosotros tenemos que ser como Bernabé y salir en la búsqueda de aquellos que han sido olvidados, de aquellos que por alguna razón han sido lastimados y que ya no están en medio nuestro. Claro, Bernabé tuvo que salir desde Jerusalén, llegar hasta Antioquía y después darse un brinquito hasta Tarso para conseguir a Pablo, para poderlo regresar con él nuevamente hacia Antioquía y allí establecerse ambos y comenzar, ¿verdad?, a hacer grandes cosas que al final desencadenaron en muchos viajes misioneros que realizó Pablo. Era un poco problemático, ¿verdad?, todo ese movimiento que tuvo que hacer Bernabé de Jerusalén a Antioquía, luego a Tarso y luego de regreso a Antioquía nuevamente. A veces para nosotros en nuestro tiempo, en nuestro contexto que estamos viviendo, a veces el salir al encuentro de estos hermanos, ¿verdad?, está al alcance de una llamada telefónica, está al alcance de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje de texto, está al alcance de simplemente pasar por la casa y saludarle y decir, te extraño en gran manera, quiero que sepas que hace falta. Eso es también llevar las buenas nuevas. A veces pensamos, como dije ahorita, que llevar las buenas nuevas es buscar a aquel que no conoce a Dios. Pero hay tanta gente que conoce a Dios y que por tantas razones se han alejado de la iglesia, del evangelio, y que necesitan también de hombres y mujeres que respondan a la invitación de Dios a buscar no solamente a aquellos que no han conocido a Jesús, sino también buscar a aquellos que le conocieron y que por quizás tantas y tantas diversas razones en esta hora no están compartiendo con nosotros en nuestras iglesias. Eso también es evangelismo. Eso también, el ir a la búsqueda, ¿verdad?, de esas personas es evangelismo. Y para eso somos también cada uno de nosotros llamados como evangelistas para compartir ese mensaje. ¿Okay? Déjeme leer por aquí un momentito un mensaje que nos envía Laura Concepción. Dice:
Tuve una vecina analfabeta que aprendió a leer y escribir porque quería leer la Biblia. Era una evangelizadora innata y con su conocimiento de la Biblia era admirable ver todas las personas que le llevó el mensaje y llegaron a los pies del Señor. Convirtió a toda su familia, mujer virtuosa que se le notaba su compromiso e impartía paz. Eso es así, Laura, claro que sí, claro que sí. Es importante, ¿verdad?, que seamos luces donde quiera que estemos. El mensaje hay que compartirlo. En ocasiones hay que, como dije hace un momento, hay que ir a buscar a aquel que se ha alejado de la iglesia, por la razón que sea. Hay que ir a buscarlos nuevamente. Pero también hay que, de alguna forma, recordar, como el primer ejemplo que di en esta noche, que también en nuestro primer campo misionero evangelístico, a veces en nuestro propio hogar, con los nuestros, con nuestra familia. Y eso, ¿verdad?, sin minimizar y sin decir que dejemos de hacer campañas y de visitar, ¿verdad?, comunidades. Eso hay que hacerlo, pero sin olvidar que es importante, ¿verdad?, también nuestra familia, y que es importante de una forma u otra también, una vez alcanzada nuestra familia, también recordar que no podemos menospreciar a aquellos, por más malos o malas que nos parezcan. Y el mismo ejemplo, ¿verdad?, que leímos ahora de Hechos, en el caso de Bernabé, quien fue a buscar a Pablo, tenemos que recordar que Pablo bueno no era, ¿verdad? Cuando se llamaba Saulo no era bueno, era muy perseguidor de la iglesia, muchas barbaridades, posiblemente sus manos estaban manchadas con sangre de tantos creyentes, en muchas ocasiones que fue a buscar a la fuerza para llevarlos a Jerusalén. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de él, le llamó y él le respondió. Así que, ¿quiénes somos nosotros, verdad?, para decir que fulano, sutano o sutana no tienen, ¿verdad?, el derecho a ser invitados por nuestro Señor. Ya con esto estamos terminando, ya cubriendo, ¿verdad?, lo que tenemos para esta noche. Recuerde, yo quiero que, ¿verdad?, que estas personas que estuvimos cubriendo, tanto en la vida de Ruth, como en la vida de Pedro, como en la vida de Felipe, como en la vida de Pablo y de Bernabé, veamos, ¿verdad?, que la Biblia no se trata de teoría, de simplemente que nos dice que hay que llevar el mensaje del reino, que hay que llevar ese mensaje de salvación, sino que la Biblia está llena de ejemplos, de personas que no solamente lo dijeron, sino que también actuaron hacia esa realidad de compartir, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros somos convocados, invitados a hacer lo mismo, ¿ok? Y recordando, ¿verdad?, que no es que usted tenga que pararse en un púlpito a tener que predicar, ¿verdad?, para proclamar. Si lo hace, amén, qué bueno, maravilloso. Pero a veces es simplemente el poder aprovechar las personas que están a nuestro alrededor y a la menor provocación, quizás en una conversación hasta informal, poderle compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús, ¿ok? Así que con eso culminamos este estudio bíblico. Recuerde, como siempre, como dije al principio, esta es la voz de la primera iglesia bautista de Cupey, que se encuentra localizada en el 728 de la calle Astor de la urbanización Venus Garden en Cupey, en San Juan, Puerto Rico. Así que les esperamos allí para cuando quieran compartir con nosotros en algún momento, ¿ok? Así que les invitamos. Recuerde siempre, ¿verdad?, nuestros servicios semanales, como dije en un principio, todos los martes a las 7:30, nuestro culto de oración a través de Zoom, todos los miércoles a las 7:30 el estudio bíblico, al igual que esta noche, que es a través de Facebook Live, y los jueves a las 7:30, que normalmente tenemos nuestra noche de comunión que de compartir. Este jueves, mañana, comenzamos nuestros talleres de evangelismo para que pueda compartir con nosotros. Y los domingos siempre en servicio presencial en nuestro templo, en la primera iglesia bautista de Cupey, a las 10:30 de la mañana comienza el culto dominical. Y como les dije hace un tiempito atrás, ya prontamente vamos a estar comenzando las clases bíblicas dominicales durante la mañana. Así que esperamos, ¿verdad?, que cuando así lo hagamos, un buen grupo llegue tempranito a las 9:30 de la mañana para poder compartir con nosotros, ¿ok? Y muy buena hora, 9:30, no tiene que estar madrugando tanto, no es que tiene que levantarse a las 5 o 6 de la mañana, a las 9:30 con toda calma, se puede levantar, prepararse y compartir con nosotros durante la mañana, allí tanto en las escuelas bíblicas dominical como en nuestro culto dominical de adoración, cuando así comencemos a hacer ambas cosas, ¿ok? Pero por lo menos por este domingo a las 10:30 tenemos el culto de adoración y predicación en nuestro templo. Les esperamos para que puedan compartir con nosotros
como siempre digo, sería un placer, sería un gran privilegio que usted comparta con nosotros un domingo en la mañana allí en Cupey. Así que, como dije al principio, ya con esto terminamos. Nuestro agradecimiento a todas y a todas las personas que se conectaron. Gracias por este espacio, por conectarse a este espacio. Gracias por compartir con nosotros. Ahora culminamos esta experiencia con una oración para que nuestro buen Dios les cubra y les brinde el descanso que necesitan en esta hora. Nuestros saludos a Gabriel Trujillo, que está por ahí conectado también. Gabriel, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí. Y también nuestros saludos a Elvita, que también nos escribió ahí. Gracias, pastor, gracias a ti, Elvita, Dios te bendiga. Así que nada, vamos a orar en esta hora y con esto culminamos y nos despedimos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por esta hermosa experiencia que nos has permitido vivir aquí en esta noche con nuestros hermanos y hermanas a la distancia. Mira todo lo que hemos discutido, cada lectura bíblica que se ha realizado. Te pedimos, Señor, que todo lo que tú has separado para nosotros en esta noche sea atesorado en nuestro corazón y que podamos, Señor, en nuestro diario vivir ponerlo en práctica para bendición de tantas vidas, Señor, pero también para crecimiento nuestro. Ahora, buen Dios, culminamos este estudio bíblico. Pongo a tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Nos vemos. Bye.